¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Futuro Posible. Hoy vamos a hablar de narcotráfico, uno de los gravísimos problemas que tenemos que enfrentar los argentinos. Y lo vamos a hacer con Eugenio Bursaco, que es especialista en temas de inseguridad. Y le voy a preguntar a Bursaco de qué hablamos cuando nos estamos refiriendo a, por ejemplo, las cocinas de droga, porque antes se decía que Argentina era un país de tránsito, luego de consumo y ahora de elaboración de la droga. Y bueno, se hace en estas cocinas. Y si hay cocinas y sabemos dónde están, ¿por qué no se las desmantelan? Bueno, otro término también que tiene que ver con el narcotráfico es el narcomenudeo, que son estos jóvenes, o diría estos niños de 11, 12 años, que se los recluta, las bandas los reclutan para hacer diferentes tareas, ¿no? Y bueno, por supuesto las bandas. ¿Qué son estas bandas? Conocimos la banda de los monos en Rosario, cómo están compuestas y si hay bandas diferentes en cada ciudad, en cada villa. Bueno, todo esto nos va a explicar, como dije, Bursaco. Pero por supuesto, lo principal, le vamos a preguntar cómo se hace para ponerle un punto final al tema del narcotráfico en nuestro país. Después de los auspicios, nos encontramos con él. Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. ¿Salió mal? La hago de vuelta. La Tercera, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercera. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Tengo a mamá en casa. Tengo a mi suegra en casa. Te ayuda en todo. Y se mete en todo. Locura tiene por la nena. Locura tiene. Para mí es locura. Ahora la enganchamos en un viaje para que nos dé una mano con la nena. Ahora se enganchó en un viaje con la excusa de darnos una mano con la nena. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. El hotel, los pasajes, el alquiler del auto y además lo hicimos en cuotas. Bueno, como les dije, estoy con Eugenio Bursaco. Muchísimas gracias por venir. De nada, un gusto. Bueno, voy a leer algunos datos. Sos licenciado en Ciencias Políticas con una maestría en Políticas Públicas. Después fuiste jefe de la Policía Metropolitana y también diputado nacional. Autor de varios libros, Mano Justa, Rehenes de la Violencia, donde haces un estudio sobre las razones del aumento de la criminalidad en nuestro país. Poder Narco con Sergio Berenstein. Y bueno, también sos asesor de Macri en temas de inseguridad. Bueno, y con todo lo que te leí, a ver, licenciado en Ciencias Políticas, con esta maestría, ¿qué fue lo que te llevó a que te metas en temas de inseguridad, no? Nada fácil, Nada digamos. fácil. No, tema vocacional, tema de... ¿Pero por qué vocacional? ¿De dónde te viene? Porque creía que... Vos pensás, yo estudié afuera en los 90, en una década donde Argentina crecía, la región crecía y sin embargo aumentaba la desigualdad, aumentaba la inseguridad, era como una paradoja. Y me llevó a estudiarlo más en profundidad y entender el fenómeno con una visión un poco más amplia que la que normalmente se abarcaba en Argentina, que era o muy legalista o muy simplificadora de la realidad. La verdad que la inseguridad es un fenómeno muy complejo, está cruzada por muchas variables, algunas de índole social, ¿no?, que tienen que ver con la desigualdad, la falta de oportunidades especialmente para los jóvenes, pero también con el mundo de las drogas, el narcotráfico, el crimen organizado, y bueno... Entonces te fuiste me fui especializando, especializando digamos, en ese camino. No había mucha formación civil en el tema, casi todos los tipos que hacían seguridad eran ex policías, digamos, o ex militares, y a mí me parecía que hay una carencia estructural que tenía Argentina. De hecho, hoy
doy materias de posgrado en la Universidad de Itela, doy clases de estos temas porque me parece que hace falta formar personal civil capacitado en la materia de seguridad, que es una carencia que tenemos como sociedad. ¿Pero se estudia en alguna universidad, a ver, la inseguridad? ¿Por qué se estudia en algunas universidades públicas del conurbano y algunas del interior, en la Universidad de Gendarmería y la Policía Federal. Yo creo que hace falta un estudio más serio. Nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, para, si ganamos el gobierno nacional, crear una escuela superior de seguridad, de manera que todos los comisarios, cuando pasen a los niveles de dirección de las fuerzas de seguridad en todo el país, tengan ese proceso de capacitación, porque yo que lo viví, me tocó crear una policía nueva, creo mucho en capacitar a la gente, en educarla, en valores, en formarlas, en incentivarlos de una manera distinta para que aprecien lo que tienen y que se pongan la camiseta de lo que van a hacer, digamos. Y desde los funcionarios públicos también. Argentina tiene muchos problemas por improvisar, y en esta área, cuando se improvisa, los daños son muy grandes, sí, digamos, imagino que sí. porque termina costando vidas, Lógico. termina costando recursos enormes que se malgastan. Y la verdad que son muchos años de no hacer las cosas bien en materia de seguridad. Bueno, y en todo este tiempo, ¿no?, de estudiante de ciencias políticas, después ocupaste el puesto de jefe de la metropolitana, el crimen fue creciendo en Argentina. ¿Y cuáles son las causas? Hay muchas causas. Lo más grave de los últimos 12 años, te diría, es que no solamente aumentó la cantidad, sino que empeoró la calidad. Es cada vez más violencia. Más violento, más irracional. Hay muchas variables que están cruzadas, pero la que más poder explicativo tiene es el aumento de la droga, sobre todo el crimen organizado. La droga afecta el tipo de delito de tres maneras. Una es las peleas que tienen las propias bandas por dominar el territorio. El negocio del narcotráfico en Argentina mutó. Hoy los narcos pelean para ver quién maneja la calle, quién la vende, quién hace el negocio, porque el consumo aumentó mucho y eso generó un cambio de paradigma del negocio. Lo segundo es que lamentablemente unos chicos bajo los efectos de drogas cometen crímenes aberrantes. Las drogas más duras, el paco, la cocaína, afectan el lóbulo frontal del cerebro, donde están nuestros límites inhibitorios, son los que hacen que no cometamos hechos aberrantes, y muchos jóvenes limados, como se dice en la jerga, o bajo los efectos de estas drogas, cometen a veces estos delitos muy violentos. Por ahí, por un par de zapatillas, por un celular, te matan, digamos, ¿no? Y eso agregado como un cóctel de violencia que antes no. Y el tercer problema que tenemos en Argentina con respecto a las drogas es la faz productiva, que trajo un subproducto que era inexistente hace 15 años atrás, que es el paco. El paco es el residuo de la pasta base, lo que queda cuando se produce la última etapa de elaboración, y se lo dan a fumar a los chicos unas pipetas que generan enorme adictividad y enorme dependencia de la sustancia. Un chico muy humilde consume paco en forma adictiva, consume 300, 400 pesos por día. La única manera que tiene ese joven de mantener su adicción es vender drogas, salir de caño, prostituirse, y bueno, ese chico también termina pésimo, ¿no? Porque con el cerebro destrozado y muerto muy joven, me imagino, ¿no? Por eso no pone tanto hincapié en erradicar las cocinas en Argentina. Si nosotros desandamos el camino productivo, vamos a ir erradicando esta droga, que es una de las más nocivas que hay. Bueno, ya voy a todo el tema del narcotráfico, pero ¿no crees también que este aumento en los crímenes, también lo que estás hablando del narcotráfico, tiene que ver también con la desigualdad que existe en Argentina y con la pobreza? Sí, más con la desigualdad que la pobreza. Cuando uno hace lo que se llaman modelos económicos, cuando uno ve qué variables son las que más explican, es más la dispersión en los ingresos que la pobreza absoluta. De hecho, no son los países más pobres del mundo donde hay más violencia, son los países más desiguales. Y Argentina se ha vuelto un país más desigual, ya hace tiempo. Argentina era un país con una clase media muy grande, hasta los 70, te diría, con niveles de igualdad similares a los europeos en muchos aspectos. Y eso lamentablemente ha empeorado. Y esta enorme dispersión, esta visibilidad de lo material a lo cual no se puede acceder, muchas veces es un disparador del delito, ¿no? Y a ver, vos como especialista en estos temas de inseguridad, entonces no toman también, no estudian ese tema para mejorarlo, obviamente. Totalmente. Como es que no hay soluciones mágicas. Acá el tema de seguridad no se va a solucionar solamente con mejores policías, mejor justicia. Claramente necesitamos una mejor policía, una mejor justicia que actúe en tiempo y forma, pero también necesitamos un país más justo, mayores equilibrios, mayores oportunidades. La población joven, que es la principal víctima y victimario del delito, necesita tener una atención especial, un subsidio del primer empleo, tratar de insertarlos. Además de cuando, por ejemplo, cuando los jóvenes los insertamos al mercado laboral formal, es muy difícil que se salgan y cometan delitos o ingresen en la actividad delictiva. Hay muchos estudios en el mundo para trabajar lo que se llama normalmente poblaciones de riesgo, poblaciones que tienen, por ejemplo, padres que tienen conductas delictivas, para evitar que eso
pase de generación en generación. O sea, hay mucho para hacer desde lo macro y desde lo micro y con un trasfondo social. Me parece que cuando hablamos en definitiva de adicciones y el mundo de las drogas, mucho tiene que ver con eso, con generar un mundo de oportunidades distintas, con una mayor inclusión, que eso también te aleja del mundo de las drogas, de la perdición, de eso de tratar de evadirse de la realidad que muchas veces es peor para los jóvenes, ¿no? Por supuesto, si tenés un buen trabajo, una buena educación, seguramente viene este narcotraficante y no te seduce para que te drogues y también para que trabajes dentro de una banda. Yo decía en la apertura que bueno, ahora hay digamos, términos nuevos o que tenemos que saber porque que tienen que ver con el tema del narcotráfico. Por ejemplo, el menudeo o el narcomenudeo, ¿no? Es cuando se reclutan a chicos muy chiquitos, ¿no? De 12 años, para bueno, trabajar dentro de las bandas, ¿no? Es el último eslabón de la cadena. Ahí el Paco es muy funcional a eso, porque el chico es un tipo que es muy dispensable, porque es muy fácil que lo detengan, porque es el que está más expuesto, o el que se pelea con otra banda y termine muerto, y su adictividad lo hace como dependiente de la banda. Claro. Nosotros estamos proponiendo crear una agencia contra el crimen organizado para no focalizarnos todo en ese último eslabón, sino tratar de desarticular las redes criminales que hay detrás de eso, digamos, ¿no? Si no, siempre se terminan quedando con el último eslabón de la cadena, con el camión que trae la carga, el chico que la vende en la calle, que no quiere decir que eso lo facilitemos, pero claramente lo que nosotros necesitamos es desarticular las bandas grandes que se han insertado en el país, que están poniendo sus cocinas y que la verdad son las que motorizan todo ese terrible negocio que es el narcomenudeo. Está bien. ¿Y cómo estamos? ¿Cuál es la situación de la Argentina? Porque uno, bueno, puede saber que México y Colombia están en peor situación que nosotros. ¿Cómo estamos? Argentina está en un estadio anterior a México, Colombia, Brasil. Algunos lo llaman la tercera etapa del avance del narcotráfico. No llegamos a la etapa simbiótica donde los narcos, los carteles desafían al propio Estado, que pasó en Colombia. Colombia ya superó esa etapa, pero hoy pasa en México, pasó en algún momento hasta en Brasil. Pero estamos en la etapa inmediatamente anterior, donde ya hay bandas criminales, donde hay una capacidad productiva, ya no solamente la droga que viene acá para irse a Marbella, a Miami, es mucha droga que se consume en el mercado local, donde los niveles de corrupción ya no es un funcionario de aduana, un comisario aislado, caen los jefes de las policías de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos. Hay jueces, hay políticos, hay fiscales, digamos, detenidos, imputados, digamos, por este fenómeno. Me parece que eso está marcando que el nivel de corrupción y de penetración es mayor. Creo que el gobierno que viene es un gobierno bisagra en este sentido, que puede cambiar significativamente el fenómeno si lo aborda en profundidad, con todas las aristas, como bien marcabas vos, las aristas sociales, las aristas de prevención y también las aristas de seguridad, a las cuales no se les ha atendido como corresponde en la última década. A ver, las bandas hay en cada ciudad una banda distinta o en cada villa hay una banda diferente, ¿es así? Hay algunas bandas que se han consolidado más allá de su territorio, Los Monos fue claramente una en Rosario y demás. El fenómeno se sigue extendiendo y consolidando, pueden transformarse en carteles como pasó en Colombia. ¿Cuál es la gran diferencia entre un cartel y una banda? El cartel viene de un concepto económico de cartelización de la economía, que es cuando hay pocas organizaciones criminales, en este caso, que se ponen de acuerdo en el negocio y manejan todo el negocio. En Colombia habían dos grandes carteles, Medellín y Cali, cuando se produce la batalla final entre Pablo Escobar Gaviria y los hermanos Orejuela, se matan entre ellos, todo. Termina surgiendo un nuevo cartel, pero al final terminan desapareciendo los carteles y trasladándose a México. Hoy en Argentina tenés muchas más bandas criminales pequeñas que grandes carteles. Ahora, con el tiempo, si vos no actuás, si el Estado no toma cartas en el asunto, esas bandas tienden a consolidarse y transformarse en carteles. Y ya es mucho más peligroso. Esos carteles, Escobar Gaviria se presentó en la política, hizo pagar la deuda externa colombiana, mató a un candidato a presidente, intentó matar a un presidente ya electo, poniendo a un avión, en la cual murieron 100 y pico de civiles. O sea, nadie quiere llegar a ese nivel de violencia. Argentina está a tiempo de revertirlo, pero tenemos que ser claros de que ya no es un fenómeno pequeño o aislado, o somos solamente un país de tránsito. El problema ha avanzado y mucho y es momento de tomar cartas en el asunto. Está bien. Y a ver, ¿qué se hizo en la ciudad, ¿no? En todo este tiempo? Porque sabemos que también en las villas hay cocinas, ¿no? Las cocinas donde se elabora la droga. Si ustedes saben dónde hay cocinas, ¿por qué no se llega y se desmantela una cocina? Se han desmantelado. A mí me tocó como jefe de la metropolitana hacer un operativo de 5 cocinas, 2 en el Gran Buenos Aires, 2 en la ciudad de Buenos Aires, una queda en Parque Patricios a
20 cuadras de la Casa Rosada, y un centro de distribución muy grande, donde los tipos vaciaban los autos, se los llenaban de drogas y con eso recorrían ciudad y conurbano. Así que me tocó. A veces estos temas no tienen tanta visibilidad, pero sí hemos hecho operativos. Yo estuve 2 años y pico al frente de la Metropolitana, hemos hecho operativos muy grandes, también en la Villa 31 de Retiro. Algunos tuvieron notoriedad en su momento, después pasan, porque los fenómenos pasan de un fenómeno a otro, digamos, ¿no? Es difícil, probablemente la Villa 1114 es la más complicada de la ciudad de Buenos Aires. Fue la del asesinato el año pasado. Exactamente, y la que necesita para mí un abordaje muy profundo. En algunos tenemos problemas jurisdiccionales, como la 31, porque está sobre territorio nacional, digamos. Pero claramente este proceso electoral en el que estamos viendo nos da una enorme oportunidad a enfrentar esto, que es que por primera vez en mucho tiempo nación, provincia y ciudad van a pertenecer probablemente a un mismo color político. Con lo cual muchos de estos fenómenos que trascienden las fronteras políticas y que requieren de mucha coordinación, de mucho trabajo, de urbanizar, de dar título de propiedad, de erradicar a las cocinas y a los violentos de adentro, van a ser mucho más fáciles de articular. Creo que es una enorme oportunidad de abordar estos, digamos, ¿no? de problemas que tienen años, de que bueno, me tengo que poner a coordinar porque el territorio no es nuestro, entonces si queremos que la gente tenga su propiedad y urbanizar y abrir calles, tenemos que disponer del terreno, todas estas cosas que son complejas, pero yo creo que nos abre una enorme oportunidad de darle un cambio significativo al tema no solamente en ciudad, también en Gran Buenos Aires, donde hay muchos problemas y a veces más graves aún. Por supuesto. Bueno, no sabemos qué va a pasar todavía con el balotaje, pero por lo menos están gobernando en la provincia y en la capital, y eso ya es bastante para poder hacer en conjunto y además es un mismo equipo de gestión. Objetivos. Somos todos personas que hemos compartido 8 años de gestión en la ciudad, con lo cual, porque la verdad también sea esta, que a veces han habido gobiernos nacionales y provinciales de un mismo color político, pero que no se llevaban bien gobernadores con presidentes. Acá somos todos parte de un mismo equipo de trabajo que ha venido trabajando por 8 años. María Eugenia Vidal fue ministra de Desarrollo Social, después fue vicejefa de gobierno, Horacio fue jefe de gabinete, Mauricio Macri fue jefe de gobierno, o sea, todos los que estamos involucrados nos conocemos muchos años y sabemos dónde poner las prioridades, dónde trabajar para generar un cambio. Eugenio, para la gente que te está escuchando, entonces, para solucionar el tema del narcotráfico hoy en la Argentina, ¿qué es lo que van a hacer? Primero vamos a crear una agencia contra el crimen organizado, una agencia que nuclee lo que está disperso en muchas fuerzas de seguridad. ¿Qué es una agencia? ¿Es policía? Es como si fuera el FBI, claro, que trabaje sobre narcotráfico, sobre trata de personas, tráfico de armas, contrabando, lavado de dinero, los principales delitos complejos y demás que hoy están dispersos en un montón de agencias, organizaciones. ¿Eso ya existe en algún lado? Sí, existe en muchos países del mundo. ¿Y en Córdoba no tienen también una agencia especial? En Córdoba la acaba de crear, es una buena iniciativa que han creado sobre este tema. Yo creo que a nivel federal es más notable, porque si no después la información está en compartimentos estancos. A veces uno sabe las cuestiones de lavado, pero no sabe que hay una organización criminal detrás, otro tiene una organización criminal, pero no puede detectar la trascendencia económica. Esto es un negocio ilegal, con lo cual si los queremos articular tenemos que agarrarlos a lo largo de toda la red. El que mete la droga, el que la produce, el que la guarda y la trafica y el que lava el dinero ilegal obtenido en eso. ¿Y no empieza entonces el que mete la droga en la frontera? En la frontera, qué bueno, te anticipaste al segundo tema. El segundo gran problema que tenemos es una frontera que es un colador. Es un colador por vía aérea, terrestre y fluvial. Marítima también, y marítima. Puertos que son muy endebles, un espacio aéreo que sigue sin estar totalmente radarizado, no tenemos ley de protección del espacio aéreo, tenemos serios problemas. Me tocó estar en Orán, al norte, en Aguas Blancas, en el paso fronterizo, y ahí al frente del puente internacional pasan los tipos con los bagallos llenos de todo, mucha ropa ilegal y más, pero también droga, armas. Me parece a mí que ahí necesitamos hacer un fuerte hincapié en una frontera que tiene 3.000 kilómetros. Yo a veces le explico a la gente que hay que ir. Salta es más grande que Italia. Claro. O sea, el desafío es muy grande el que tenemos y lamentablemente en un fenómeno de sábana corta hemos ido trayendo gendarmes, prefectos a las grandes ciudades y hemos ido vaciando la frontera. Y hoy la frontera es un colador. Tenemos que volver a cuidar para hacerle más caro, para que no sea tan fácil ingresar la droga que después termina siendo consumida en las grandes ciudades. ¿Es fácil para el narcotráfico entrar en Argentina? Digamos, un suelo fértil para ellos. Lamentablemente, mi análisis y el que hacen varios especialistas es que se han instalado acá por esa facilidad. Este es un negocio. Y ellos donde tienen más dificultades de ingresar, más caro es el producto, con lo cual más dificultades tienen para hacer ese negocio. Hoy el gramo o el kilo de cocaína en Buenos Aires es más caro que
es más barato que en San Pablo. Y el lugar de producción es el Beni Bolivia, es la misma distancia física, con lo cual tenemos un problema. Claramente es más fácil entrarla, es más fácil distribuirla. Tenemos que complicarles ese negocio para que no se desarrolle con tanta facilidad, porque en definitiva eso que hace que sea menos accesible para nuestros hijos los boliches en las escuelas, que es lamentablemente lo que estamos sufriendo, porque lo peor de este fenómeno es que después termina rompiéndoles la cabeza, hipotecando el futuro de los chicos en el país. Bueno, ¿qué más? A ver. La tercera cuestión que es fundamental es hacer una campaña de prevención seria. Hace muchos años no se hacen campañas serias de prevención de adicciones en el país. Los chicos han perdido lo que se llama la dimensión del riesgo, la percepción del riesgo del consumo de la sustancia. Esto me pasa hablando con mis hijas adolescentes, a veces me decían, bueno, pero ¿es tan grave la marihuana como el cigarrillo? O sea, han ido perdiendo la percepción de lo que generan las drogas en términos de dependencia, de destrucción del cerebro, de la salud física de las personas. Creo que es fundamental volver a dar esa conciencia, trabajar con los chicos, tratar de lo que se llama aumentar la edad de iniciación del consumo. Cuando los chicos más chicos consumen, más probabilidades tienen de ser adictos como adultos. Empiezan a los 10 años, ¿no? Si empiezan a los 10, 11 años, tenemos un problema grave. Tenemos que tratar de que, bueno, tratar de que nunca consuman. Pero si van a consumir, toman esa decisión a los 17, 18 años, que tienen más herramientas, más elementos, otra maduración para poder enfrentar ese desafío. Eugenio, ¿y por qué no se hizo nada? Nada, bueno, se han hecho, digamos, cosas, pero ¿por qué no se solucionó este tema hasta ahora? ¿Por qué se dejó entrar al narcotráfico? Si éramos un país de consumo, ahora somos un país de elaboración de la droga. Creo que ha habido desde desidia hasta, en algunos casos, corrupción y connivencia, digamos. Esto hay que decirlo. Han habido casos donde claramente ha habido funcionarios públicos que han facilitado el proceso. El caso más evidente es el de la efedrina. La efedrina es una sustancia que se usa para producir metanfetaminas, éxtasis, cristal, las drogas de los boliches nocturnos, digamos, ¿no? Cuando México prohíbe la importación de efedrina, los carteles mexicanos la triangulan a través de Argentina y Brasil. Y un país como Argentina, que importaba al año 200 kilos de efedrina, pasó a importar 20 toneladas en 2 años. Ahí hubo funcionarios públicos clave que miraron para otro lado, que dieron permisos de más de 1 tonelada para importar. O sea, que hicieron un negocio a costa de la salud de la gente, a costa del fenómeno. Y eso terminó en el triple crimen de General Rodríguez, terminó con el estallido de un laboratorio de drogas sintéticas en Ingeniero Maschwitz, con la detención de miembros de cárteles mexicanos en Argentina. O sea, hay casos donde yo creo que lo que ha habido es una negación del problema, o ha habido desidia o inacción, pero hay otros casos donde ha habido Lo que pasa es que también el narcotráfico genera mucho dinero, ¿no? Y corrompe. Y corrompe, y también se habla, cuando se hablaba antes, que se financia la política a través del juego y la prostitución, ahora también es el narcotráfico, ¿no? Totalmente. Hay mucho dinero dando vuelta y, bueno, financias campañas políticas. Aquí un asesor una vez me contó que cómo se metía el narcotráfico, que de a poco en un municipio iban generando ciertos negocios, ¿no? Negocios interesantes, y de a poco entonces se lo llevaba así a un funcionario menor, y luego llegaban hasta el funcionario mayor, al intendente de turno, ¿no? Van haciéndolo de a poco. Es como una escalera. Sí. El fenómeno que le pasó en Argentina es que adquirió territorialidad. Cuando los dos tipos buscan manejar el negocio del consumo, buscan controlar el territorio. Y ahí es donde se meten con los intendentes, con los funcionarios políticos locales, porque es la forma más directa de controlar ese territorio físico, donde van a producir, donde van a vender y demás. Por eso los primeros que empezaron a caer claramente con niveles han sido intendentes en varios lugares del país, algunos que han tenido pistas inclusive para aterrizaje de drogas en Salta, en Santiago del Estero. Cuando va pasando nivel, cada vez son más altos los funcionarios políticos, judiciales, policiales que van corrompiendo, porque se van como consolidando más. Y eso es lo que nos preocupa, que hemos visto funcionarios de alto nivel últimamente implicados en temas de narcotráfico. Está bien, y bueno, tengo acá también un mapa, se llama el narcomapa, ¿no? Que lo hizo también un especialista, donde decía que el país se puede dividir en 3, ¿no? Está el norte, el centro y la Patagonia. Y en el norte, bueno, donde se da el tema del menudeo, ¿no? Del narcomenudeo, estos chicos que se los recluta. Luego en el centro es el tema de la elaboración. Y en la Patagonia el lavado de dinero, que todo tiene que ver, ¿no? Así que somos un país divino. Esto para explicarlo, el negocio termina para estos narcotraficantes cuando ellos el dinero ilegal lo transforman en legal. Claro.
por eso lo lavan. Entonces hacen grandes operatorias inmobiliarias y demás para lavar y transformar el dinero que es mal habido en un dinero supuestamente blanco. Por eso también ahí hay que investigar mucho y decomisar los bienes. Cuando uno habla con los españoles, con los colombianos que han empezado a volver del fenómeno, te dicen, mira, nosotros empezamos a ganar esta batalla cuando le empezamos a afectar el negocio a estos tipos. Porque estos tipos están ahí para hacer un negocio, por sobre todas las cosas. Entonces, cuando los mandamos presos y les afectamos el negocio, y el negocio empezó a bajar su intensidad y su violencia. Y a ver, del 1 al 10, ¿no? ¿Cuánto crees qué nota te vas a sacar en estos 4 años para solucionar el tema del narcotráfico? Yo espero sacarme una muy buena nota. Muy buena nota porque es un tema muy difícil, ¿eh? Es un tema muy difícil. Pero si logramos, hay un objetivo que para mí es crucial, que es terminar con la etapa productiva. Si nosotros sacamos las cocinas del país, vamos a sacar el paco. Y el paco es la droga que afecta sobre todo a los más humildes, a los que menos tienen. Me parece que eso tiene que ser un objetivo crucial. Si logramos recuperar la presencia del Estado en las fronteras, en el territorio, vamos a dar una vuelta de tuerca muy grande en esto y vamos a notar un cambio para bien. Me tocó viajar por muchos lugares de la región y he visto países que han mejorado, como Colombia, ahora Brasil en algunos lugares lo está empezando a hacer. O sea que también empecé a ver que se puede, claro, digamos, derrotarlo, se puede vencer. No es que el fenómeno va a desaparecer totalmente, pero que no tenga la incidencia y la violencia que tiene hoy en día. Está bien. ¿No tenés miedo? Mira, siempre uno tiene miedo cuando se enfrenta a temas de seguridad, si no sería un inconsciente, digamos, ¿no? Pero más miedo tengo de crecer en un país dominado por estas mafias. Yo tengo hijos y tengo responsabilidad hacia ellos y quiero dejarles un país más seguro, más justo, más solidario y por eso me meto, ¿no? Esa es mi forma de pensar, digamos, creo que uno tiene que dejar un legado mejor a sus hijos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y en qué gobierno vas a estar? ¿Con Vidal, con Mauricio, bueno, si es presidente? Y vamos a esperar al 22 a ver cómo termina la cuestión, pero seguramente voy a estar en un lugar donde pueda ayudar mucho a mejorar este tema. Bueno, éxitos y muchas gracias por venir. A vos, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y los espero el martes que viene.